Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, estimados empresarios, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Vamos a tomar la misma dinámica a los 10 minuticos para darle inicio formal a la capacitación del día de hoy, ¿listo? Y también hay algo muy importante que compartirles, entonces quiero que ojalá esté el mayor número de participantes para poder compartir esa información. Bueno, entonces en ese sentido esperemos unos minuticos más para poder formalizar el inicio de la capacitación de hoy.
Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Audio, estimados empresarios, ¿me escuchan? Sí, profe, yo sí le escucho. Ay, perfecto, estaba súper preocupado, no me quería, se me cayó el internet y no me quería reconocer acá, así compartiendo con el teléfono, pero está también súper descargado. Ojalá me permitan compartir la clase completa, pero lo dudo, pero pues voy a tratar. Estimados empresarios, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchachos, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas noches. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias por notificarme, Amparo. Bueno, muchachos, tenemos una situación bastante especial, bastante compleja. Sucede que cometí un error humano. Quiero iniciar pidiéndole disculpas a todos ustedes. Sucede que tuvimos una especie de reunión interna desde el cuerpo administrativo hacia los docentes, en donde nos comunicaban a nosotros los términos de referencia de la presente convocatoria, pero a modo borrador. O sea, la información que yo les compartí el día de ayer todavía es una comunicación es una información que todavía no está oficializada por parte de InnovaGric. Puede estar sujeta a cambios, que es lo más probable, y por lo tanto me disculpo, nuevamente lo reitero, porque di una información
que todavía no está oficializada por parte de InnovaGric. En ese sentido, pues quiero que escuchen mis disculpas. Les pido claramente, nuevamente, disculpas por haberles dado una información que todavía no estaba oficializada. Y, y no sé, muchachos, los escucho. ¿Ustedes qué tienen por decir? Muchachos, ¿alguien tiene algo por decir? Perdón, ¿sí me están escuchando bien, muchachos? Es que siento que están muy callados a comparación de los días normales anteriores. Audio, audio. Sí escuchamos, Nora, Amanda, vale. Vale, Nora, te agradezco el hecho de que nos compartas, bueno, me compartas la respuesta, la información. También esto, pues, lógicamente, pues iniciar la clase pidiéndoles disculpas a todos ustedes por haber compartido una información que todavía no estaba oficializada, que todavía puede estar sujeta a cambios. Entonces, por lo tanto, todavía, señor. Entonces, en ese sentido, quiero expresarle mis más sinceras disculpas. Creo ya que en este momentico, yo no sé si alguno de ustedes haya visto, lo compartí también directamente por el grupo mediante una carta donde pues manifestaba la situación presentada. En sí, digamos que ellos me compartieron esa información, era para que yo compartiera con ustedes como tal lo central que eran los servicios de innovación bajo los cuales estaban regidos para la convocatoria, más no el restante de información que todavía puede ser sujeta y va a ser sujeta a cambios, que es lo más probable. ¿Listo? Bueno, muchachos. En ese sentido, pues si alguien tiene algo por decir, le agradezco, me lo comunique. Si no, digamos que pues podríamos dar continuidad a la capacitación del día de hoy. Profe, Dime. en ese sentido, pero igual digamos que esos términos ya no, o sea, no cambian todavía. No, claro, pueden ser sujetos a cambios. Pueden estar sujetos a cambios. Sí, Tatiana, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes para todos. Yuri, bueno, dándote respuesta a lo que tú mencionas. Digamos que la información que se compartió ayer es muy relevante y muy importante en el sentido de que el profe pues les va a estar explicando mediante la formación a qué servicios pueden aplicar ustedes. O sea, es decir, qué es innovación y qué no es innovación dependiendo del tipo de empresa que ustedes tengan. Porque digamos que en ese momento no se podía compartir los estados, perdón, el documento que el profe socializó ayer, es porque, como él menciona, está sujeto a cambios. ¿Qué cambios? Por ejemplo, la documentación que se solicita puede venir más especificada, el cronograma puede tener algunos cambios, o sea, pueden ser detallitos así. Digamos que el tema o el tema principal que debemos, en el que debemos centrarnos en este momento, me disculpo por el ruido que en este Eso. momento estoy en un Muy lugar bien. público y hay mucho ruido. Entonces, digamos que la idea es tomar la información que el profe nos socializó ayer para saber de qué manera nosotros formular el proyecto. O sea, de qué manera ustedes pueden empezar a formular su proyecto. Como teniendo en cuenta que cuando los términos de referencia ya estén finalizados o ya estén pues eh, formalizados, van
Muchachos, creo que tenemos como, bueno, que Tatiana tiene algo de interferencia en su señal. Cuéntanos, Yuri, mientras Tatiana le llega nuevamente la señal. Listo, profe, porque sí, porque digamos que a mí me pareció extraño, pues digamos que, ¿dónde puedo conseguir la información Ujú. de los, digamos, adquirir los formularios y todo eso para empezar a Los diligenciar? anexos, los anexos, muy Exacto, bien. esos anexos. Dale, no, en ese sentido tienes toda la razón. O sea, sabemos que es oficial en el momento en el cual se suban directamente a la plataforma. ¿Listo? Cuando ya se suba la información a la plataforma, a la página web de InnovaGric, ya sabemos que realmente es una información veraz, que es una información establecida y que claramente ya podemos entrar a jugar con esa información. Ahí están las reglas de juego. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Eh, bueno, muchachos, ya después de, digamos, pedirles esa disculpa por haber compartido información que todavía estaba sujeta a cambios, pues, digamos, continuemos con lo que ya es como tal el módulo 9. ¿Listo? Este módulo como tal hace referencia a las capacidades regionales. Listo. Iniciemos con esta capacitación, digamos, con una pregunta. Preguntémonos nosotros si alguna vez ustedes quizás se han detenido a pensar todo lo que en su región ya, ya hacen y si lo están haciendo bien. ¿Ustedes se han preguntado eso por casualidad? Bueno, digamos que muchas veces cuando todos nosotros que ya hemos venido transitando sobre el espacio de lo que ya viene siendo innovación, algunas veces pensamos que es de grandes empresas, pero he insistido bastante de que no es necesario ligar innovación a estas grandes empresas multinacionales y demás, ¿verdad? Muchachos, Tatiana nos comenta, nos escribe algo en el chat, nos dice, la versión definitiva de los términos de referencia para esta etapa será publicada oficialmente por Innovagric SAS, quien como entidad ejecutora tiene la potestad para determinar el momento de su divulgación en función de las necesidades técnicas del proceso y estará disponible en la página Ser Más Centro Sur. Una vez publicados los términos de referencia definitivos, se establecerá un cronograma formal de la fase de postulación. Listo, muchachos, entonces en ese sentido, digamos como que ya tenemos un tanto más clara la información suministrada desde el día de ayer. Y bueno, con la innovación también, digamos, está en la forma en la que la comunidad rural también intenta aprovechar esos recursos naturales que tiene, ¿verdad? En cómo quizá una cooperativa organiza su producción o cooperativa, asociación, como lo quieran ver ustedes, o en cómo también un pequeño taller familiar mejora su manera de vender. Digamos que no se trata solamente de crear algo nuevo, sabemos que podemos innovar en procesos, podemos innovar en servicios, en productos, ¿verdad? Cuando ya nos sentamos nosotros a hablar sobre capacidades regionales, es cuando, digamos, enfocamos nuestra atención a todo lo que hace única como tal una región, o sea, lo hace endémica. Pueden ser sus personas, su historia, su cultura productiva, sus recursos, sus costumbres y quizá redes sociales y redes comunitarias también. Entonces, cada uno de los territorios bajo los cuales nosotros estamos, digamos, posicionados geográficamente, tiene pues claramente un propio talento, ¿verdad? Tiene su propio conocimiento, tiene quizás su manera de resolver los problemas específicamente hablando desde un punto de vista geográfico. ¿Listo? Lo que realmente trata de buscar este módulo es que como tal nosotros aprendamos a identificar esas capacidades y también a convertirlas en alguna oportunidad real de innovación. Muchachos, les agradezco de pronto el micrófono apagadito.
Estoy aquí mirando, estoy apagando los micrófonos. Bueno, un ejemplo de lo que estamos hablando, una comunidad campesina que cultiva hortalizas, digamos, desde hace 50 años, o sea, desde hace varias generaciones. ¿Listo? Tal vez nosotros nunca pensamos que su conocimiento tradicional pueda estar profundizado en tanto a los suelos, los ciclos del clima, la semilla que se está usando para el cultivo en sí mismo, ¿cierto? Digamos que una fuente de innovación podrías trabajar sobre ello. Si esa comunidad se organiza, si esa comunidad mejora esos procesos, esas prácticas que ya está ejecutando, incorpora también algún tipo de empaque ecológico o encuentra quizá un canal digital que le permita a ellos vender sus productos directamente, digamos, está innovando a partir de su saber local. Entonces, acá no se trata solamente de llegar y visualizar lo que hacen en otra vereda, sino pues la idea de como esto es aplicar, digamos, modelos como el de Silicon Valley, ¿cierto? Por ejemplo, está innovando a partir de su saber local y también al mismo tiempo aprovecha lo que el territorio ya tiene generando un progreso anterior, ¿cierto? Digamos que lo que yo trato siempre en materia de innovación, en manifestarlo, digamos que es que esto empieza con una mirada distinta. Y eso es lo que realmente propone este módulo, que nosotros realmente lleguemos, nos sentemos y cambiemos la forma en que nosotros miramos nuestro entorno, muchachos. A veces nosotros creemos que nuestra región quizá no tiene muchas condiciones para poder avanzar por falta de tecnología, por falta de infraestructura, por falta de inversión. Pero si nosotros quizá nos sentamos a observar un poco más allá de lo que simplemente alcanzamos a ver desde nuestra silla tranquila, pues podemos llegar a descubrir quizá una red de saberes previos que ya existen, ¿no? Unos oficios que ya están, unas iniciativas y unas personas que están dispuestas a poder transformar una realidad. ¿Listo? Digamos que en este módulo vamos a tratar de previsualizar o aprender a hacer justamente eso, muchachos, a que quizá miremos con otros ojos. ¿Listo? Podemos nosotros quizá llegar a identificar quiénes están haciendo cosas distintas, quienes están generando algún tipo de valor agregado, quienes están experimentando con nuevas ideas, nueva tecnología. ¿Listo? Pensemos en cuanto a economía popular, digamos, en un barrio, un grupo de madres de cabeza de familia, ellas se unieron para quizá producir algún tipo de alimento casero. Y pues también se sientan a venderlo claramente en ferias locales, ferias de emprendimiento que se hacen en el municipio, ¿listo? Entonces, al principio, cada una trabaja por su cuenta, cada una prepara su propio arroz con leche, pero pronto se dan cuenta que si ellos compran los insumos en conjunto y diseñan también una marca en común, pues lo primero que todos los costos van a disminuir, ¿cierto? Las ventas quizá van a aumentar porque se están uniendo para poder abarcar toda esta información. Más adelante quizá deciden ofrecer un menú un tanto más saludable y promocionarlo quizá por WhatsApp o redes sociales. Esto, entonces, lo que empezó con una especie de necesidad económica se va a convertir en un proceso de innovación social y de innovación comercial. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Digamos que su capacidad o su confianza mejor y su capacidad también de trabajar en red, eso es realmente lo que, digamos, pretende explicar este módulo como tal. El módulo también, digamos, tiene otro propósito, que nosotros entendamos la importancia de esos ecosistemas de innovación bajo los cuales nosotros podemos incursionar. Un ecosistema de innovación que más adelante vamos a ver un tanto más a profundo lo que realmente es un ecosistema de innovación. Digamos que es un conjunto de actores
de personas, empresas, instituciones, universidades, entidades públicas, privadas, que se conectan, muchachos, y que a su vez también colaboran para poder crear algún tipo de solución. En la naturaleza, digamos, los ecosistemas funcionan porque cada elemento cumple un rol específico. Unos producen, otros transforman, otros protegen. Entonces, en la innovación ocurre exactamente lo mismo, muchachos. Si un emprendedor tiene una idea, pues, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar de una red que lo apoye, muchachos. Un espacio para poder probar su producto, un mentor que lo oriente, un cliente que le compre. Claramente es de las cosas más primordiales, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, lo que este módulo como tal entonces busca es que cada uno de ustedes se reconozca como parte de ese ecosistema y entienda su aporte, por pequeño que parezca, como algo especial para poder manifestar ese desarrollo de su territorio. También quiero, muchachos, que se nos metan las cabecitas y comprendamos que este módulo no se quede solo en teoría, muchachos. Hablemos de las herramientas concretas para identificar esas capacidades. Por ejemplo, cómo hacer, digamos, un diagnóstico del territorio. Cómo nosotros podemos descubrir también las vocaciones productivas que tiene nuestra región o cómo podemos evaluar las capacidades humanas y tecnológicas que están disponibles en mi espacio, en mi región. Entonces, tratemos de explorar esto bajo ejemplos tranquilos, ejemplos sencillos y que, digamos, todo quede lo más claro posible. Por eso cuando yo me siento, digamos, a pensar sobre esta temática en particular, trato, digamos, de visualizarlo como que quiero que ustedes aprendan a ver la innovación como una fuerza colectiva y no solamente individual. Claramente, estamos en una convocatoria donde quizá lo más probable es que cada uno se vaya a presentar. Quizá no, pues cada uno se presenta de manera individual, ¿verdad? Pero la idea es de que bajo nuestro esfuerzo, bajo nuestra conciencia y caracterización, pues en algún momento busquemos como esas ayudas, esos startups que se pueden generar por medio de este ecosistema empresarial que ya nosotros incursionamos. ¿Comprendido hasta aquí, muchachos? Sí, profe, está bien entendido. Vale. Entonces, en ese sentido, hablemos lo que ya realmente trata aquello que nosotros pensamos en cuanto a lo que es el propósito del módulo. Como les dije anteriormente, quiero que ustedes entiendan que digamos, este módulo se brinde como ese nivel de apropiación por parte de ustedes como empresarios para con esta temática. Quizá ustedes no conozcan lo que es el término de startups. Más tardecito vamos a profundizar en ello en otro slide específico. Y entendamos que muchas veces, si, o sea, lógicamente se abre una convocatoria, se abre otra por otro lado, tú te puedes presentar a varias al mismo tiempo, pero la esencia de innovar no está solamente en el participar nosotros individualmente. Podemos participar colectivamente bajo el concepto de nosotros explorar también la definición de mercado, la definición de fortalezas comerciales dentro de nuestra región específicamente hablando. Entonces, hablemos de lo que ya es un sistema, un ecosistema de innovación. Listo. Cuando escuchamos la palabra ecosistema, ¿qué pensamos nosotros cuando escuchamos eso, muchachos? ¿Alguien me puede decir qué piensa cuando escucha ecosistema de innovación? Profe, ¿es sistema o ecosistema? Ecosistema de innovación. Es como el ecosistema es de la parte ambiental, ¿no? Y Ok, es todo como un engranaje. Lo que ok, la parte ambiental, la parte tecnológica, la parte de la transformación, un sistema, todo un engranaje, una cadena.
donde va implicado, un ejemplo, un ejemplo así práctico, el mismo computador. Computador no funciona si no tiene un software, ¿sí? Ajá, Entonces, el software, el computador, el software, el hardware, todo eso es un engranaje. perfecto. Sí, yo Muy lo veo bien. así, ¿no? Ecosistema, eco como la parte ambiental Ujú. y sistema ya es como el engranaje, quién lo hace y cuál como la meta para hacer toda la sinergia que produce para poder llegar al objetivo. Perfecto, muy bien, Doraliz, muchas gracias por tu participación. Y es muy propia la información que vamos a trabajar. Digamos que así como, digamos, en un bosque usted encuentra un ecosistema natural, ¿cierto? Que cada ser cumple literalmente una función. Entonces, unos producen oxígeno, otros limpian el suelo, otros polinizan. Entonces, cuando ya hablamos nosotros de innovación, también existe, digamos, como esa conjunción de actores que interactúan para poder mantener vivo un sistema productivo de una región. Cada uno va a aportar algo distinto, muchachos. Y todos se necesitan entre sí para poder que el sistema funcione. Hablemos de la tienda de barrio, hablemos de la cacharrería, hablemos de la papelería, hablemos de la panadería. El señor de la tienda de barrio necesita comer pan. El señor del pan necesita poder comprar cualquier utensilio de papelería. El de la papelería necesita cualquier tipo de cosa que se venda dentro de la tienda de barrio. Entonces, en ese sentido, se vuelve un encuentro dinamizado por diferentes actores y va a ser una dinamización de la economía interna de una región, ¿cierto? Digamos que un ecosistema de innovación, entonces es como ese entorno de diferentes personas o organizaciones, instituciones que trabajan juntos para poder crear, para poder mejorar o aplicar ideas nuevas. ¿Listo? Entonces, en palabras un tanto más sencillas, es como el lugar que quizás no necesariamente debe ser físico, sino como esas relaciones donde la innovación ocurre como tal, ¿cierto? Aquí, no visualicemos la innovación dentro de un laboratorio lleno de computadores, lleno de elementos de soportes químicos y demás. Esto puede ser simplemente una red de emprendedores que estén bien organizados, que compartan conocimientos. ¿Listo? Que puede ser un grupo de productores que se organizan para mejorar sus técnicas agropecuarias o incluso una comunidad que se reúne para poder resolver alguna problemática en común. ¿Listo? Por ejemplo, una vereda donde varios productores de panela se dan cuenta que de que, digamos, vender cada uno por su cuenta, pues les deja muy pocas ganancias. ¿Listo? Entonces, ¿qué decidieron ellos? Se unieron. ¿Para qué? Para organizarse, para poder compartir, digamos, maquinaria, para poder crear una marca, para, sí, trabajar colectivamente. Pero además de hacer esta información que les estoy mencionando yo, ellos también invitan a algún tipo de universidad local para que ellos les ayude, para poder, digamos, que los orienten en cómo pueden llegar a mejorar la eficiencia de un trapiche tradicional. Invitan quizá al SENA para poder capacitar a los, pues en este momento asociados en materia, digamos, del empaque del producto. Quizá invitan a la alcaldía para poder gestionar algún tipo de transporte. Entonces, en ese sentido, ahí, sin necesidad de un gran edificio, un laboratorio, digamos, un workshop supremamente evolucionado, pues ya ellos tienen un ecosistema de innovación. ¿Qué son? Productores, son instituciones educativas, son entidades públicas, pues que están, digamos, trabajando en comunidad. ¿Listo? Cada uno de ellos está cumpliendo un rol distinto, pero que quizá o que lo más probable es que todos estén aportando un granito de arena para un bien común. ¿Listo? El valor, digamos, de un ecosistema de innovación puede estar en sus conexiones. Digamos que
¿Por qué digo esto? Porque, digamos, no solamente visualicemos de que alguien tenga todas las soluciones a una problemática específica. Lo que realmente tenemos que hacer es de revisar de que cada actor aporte lo que realmente sabe. ¿Listo? Entonces, la innovación surge cuando esas conexiones se fortalecen, muchachos. Por ejemplo, el agricultor conoce de tierra, ¿cierto? La universidad conoce la técnica y la teoría. El comerciante conoce el mercado, conoce la comunidad y ellos también conocen sus necesidades. Entonces, cuando todos se sientan y dialogan, pues quizá lo más probable es que nazcan nuevas ideas, productos o servicios, y eso precisamente, digamos, es lo que nosotros llamamos innovar, encontrar formas distintas y más efectivas de hacer las cosas, muchachos. También quiero que digamos, notemos algo de que digamos, en los ecosistemas de innovación no son exclusivos de ciudades grandes. Pues, específicamente miramos el ejemplo de algo muy tradicional en una vereda, pues sin nombrarla, pero pues es que nosotros podemos observar que puede suceder tanto en una vereda como en un municipio, en un pueblo, como en una ciudad grande. ¿Listo? En estos espacios hay distintos tipos de actores. Están los articuladores, que son los que generan como tal esos vínculos. Están los habilitadores, que dan como un apoyo técnico o algún tipo de recurso. Están los vinculadores también, que conectan como tal a quienes pueden quizá poder ayudarse entre sí. Y también están los promotores, que visualizan los logros del grupo, y aquí como tal no importa el tamaño del emprendimiento, la región, si logramos, digamos, de estos actores se reconozcan entre sí y trabajen de una forma coordinada. Ese es un ecosistema que va a florecer. ¿Listo? Por eso, cuando ya yo entiendo el concepto de innovación y me siento a hablar de innovación, no me siento a hablar específicamente o solamente de máquinas o tecnología que estén, digamos, afuera de quizá de nuestro alcance. Hablo de relaciones humanas, de un ecosistema de innovación que se muestra y que existe cuando hay confianza, cuando hay un diálogo, cuando compartimos experiencias muy tú a tú, cuando hay disposición por parte de compartir lo que cada uno de los actores del ecosistema saben. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este preciso momento? Muchachos, todo está sobreentendido? Bueno, continuemos. Muchachos, quiero de Sí, verdad disculparme en caso tal se me vaya el internet. Estoy compartiendo con mi teléfono, tengo 14% y cuando inicié la clase tenía exactamente 20%. Espero y anhelo que ojalá me alcance a durar toda la capacitación, pero si en caso tal se me llega a cortar, espero me disculpen y entiendan el porqué. De igual manera, si falta algún espacio pequeño por compartir, pues lo podemos compartir en las clases siguientes. ¿Vale, muchachos? Entonces, en ese sentido, ahora que ya nosotros sabemos lo que es un ecosistema de innovación, digamos, quiero que miremos cómo funciona esto en el contexto de Colombia, de nuestro país. ¿Listo? Iniciemos con definir que Colombia es un país profundamente diverso, es un país, digamos, demasiado variable, y esa diversidad es lo que precisamente, digamos, nos muestra a nosotros esa mayor fortaleza. ¿Listo? Tenemos regiones agrícolas, tenemos regiones industriales turísticas, tenemos minería, tenemos regiones forestales. Entonces, cada una con su propia cultura productiva, su historia, porque ellos tienen una trascendencia y esa manera, digamos, de hacer las cosas, ¿cierto? Muchachos, Tatiana nos compartió en este momento el enlace de asistencia para que por favor lo vayan llenando conforme puedan. Sin embargo,
sobre las 7:30 aproximadamente brindamos el mismo espacio bueno, hablemos de 7:15, porque como en temas, digamos, de rendimiento de la carga, pues no me quiero arriesgar. 7:15 vamos a brindar esos 5 minuticos para poder aclarar bueno, diligenciar este espacio de del listado de asistencia. Entonces, hablamos de la variedad de Colombia, ¿cierto? Y entonces, si esa variedad, si realmente nosotros nos sentamos a observarla y a gestionarla bien, pues puede convertirse, digamos, como en una fuente inmensa de innovación, muchachos. Lo que busca el ecosistema de innovación en materia colombiana es que nosotros, como buenos colombianos, aprovechemos esa diversidad para que los territorios crezcan con identidad, con dignidad. Es decir, sin que pierdan su esencia local, muchachos, pero que a su vez también mejoren sus capacidades territoriales. No se trata de copiar lo que hace otro municipio aledaño al donde estamos viviendo nosotros. ¿Listo? La idea es de que nosotros nos apropiemos de lo que realmente podemos llegar a hacer y a construir. Entonces, por ejemplo, mm, en algunas regiones de Colombia, los ecosistemas de innovación han surgido, digamos, alrededor del café, ¿verdad? Cuando hablo de café no es porque solamente se cultiva, sino porque quizás se está realizando ese tipo de investigación, cómo mejorar también la calidad del grano. Se crean marcas propias de cada una de las fincas con tipo de exportación, se diseñan empaques atractivos visualmente para los turistas, para las personas que les gusta este tipo de producto. Se desarrollan rutas turísticas del café también. Entonces allí participan productores, participan universidades, participan alcaldías, participan cámaras de comercio, participan jóvenes emprendedores. Entonces son demasiados los actores que están jugando un papel específico dentro de este ecosistema del café, ¿verdad? Todos ellos, después de juntarse, digamos, están transformando esa tradición en un motor de desarrollo regional, muchachos. En otras zonas, como el Caribe o el Pacífico, esos ecosistemas giran alrededor de la pesca. Entonces, las artesanías es otro papel fundamental, el turismo comunitario, otro papel fundamental del cuerpo del sector económico. Entonces, esos son procesos donde el Profe, conocimiento, también perdón, profe, las dime, mujeres de La Guajira, sí, esa artesanía perfecto. en Guayú. Esas artesanías, o sea, prácticamente mueven prácticamente un gran porcentaje de la economía regional y local de La Guajira, como lo menciona Doralid. Entonces, todo eso son procesos donde el conocimiento tradicional se mezcla con la creatividad, se mezcla con la tecnología para poder abrir nuevos caminos económicos, ¿cierto? A mí, algo que siempre me gusta resaltar es que los ecosistemas de innovación en Colombia no dependen únicamente de la tecnología o únicamente del dinero que cuente la persona, el emprendedor. Entonces, dependen sobre todo, digamos, como de esas personas y de esa disposición de trabajar en red, en comunidad. Hay municipios, muchachos, donde no hay grandes laboratorios, y eso no es un secreto para nosotros, pero hay líderes sociales que se enfocan y aunan esfuerzos en conectar estas comunidades. Hay jóvenes que quizá aprenden sobre marketing digital para poder vender productos locales que estén fabricando sus propios familiares, ¿cierto? Y también encontramos nosotros instituciones que comienzan a acompañar diversas iniciativas. Eso también es innovación, muchachos, y de hecho también es una de las formas que se vuelven como más fuertes para poder transformar socialmente una región. Digo socialmente, pero aplica también desde lo social, aplica desde la unión, aplica desde la confianza interna dentro de la comunidad. Otro ejemplo, muchachos, hablando de economía popular. Pensemos como en una red de pequeños talleres de confección en una ciudad intermedia, puede ser Neiva. Entonces,
cada taller tiene su clientela y sus propias limitaciones, ¿cierto? Pero si esos talleres se organizan, pueden comprar telas al por mayor, pueden compartir un transporte, un valor del flete, se pueden unir para poder atender pedidos más grandes que quizá individualmente no podrían asumir, ¿cierto? Entonces, en el momento en que esta articulación ocurre como tal y demás, se apoyan en una universidad, se apoyan en el SENA, perdón, para poder capacitarse en diseño, en marketing, en mercadeo. Entonces, así están ellos construyendo ese ecosistema de innovación local, regional. Ellos no están compitiendo entre sí, muchachos. Están es cooperando para poder fortalecer su territorio. Y Profe, dime, también se podría hablar de, por ejemplo, ahorita el Huila es tan reconocido como el departamento bambuquero, ¿sí? sí, Y se reúne toda una comunidad y casi todo el mundo se volca acá en Huila en el mes de junio, creo que lo del bambuco. Y es sí, una cantidad de gente trabajando en torno a todo lo que se hace para eso. Y eso ya, eso ha hecho como que el mundo mire el Huila, ¿sí? En esa parte ujú, regional de la cultura del bambuco. efectivamente. ¿Qué En algún hacer eso? momento, sí, claro, porque mira que se están uniendo a una escala un poco más grande, no se están uniendo directamente desde el punto de vista de talleres ni de caficultores, se están uniendo entre municipios, porque todos ellos se están sumando a una a actividad colectiva en el mes de junio, donde están trabajando internamente y conjuntamente para poder sacar un evento tipo internacional y poder cumplir con los estándares establecidos dados para un departamento, para una nación como Colombia y para el contexto internacional. ¿Por qué razón lo digo? Porque los turistas cada vez se vuelven también más rigurosos en el servicio del turismo. Entonces, ya no basta solamente con venir a ver un desfile, digamos, de todos los municipios, ¿Cómo? de todos los departamentos, porque también lo ¿Cómo? hacen. En ese sentido, nosotros podemos visualizar, muchachos, que se reúnen quizá a un desfile nocturno y muestran a todos los municipios del departamento del Huila, los 37. Pasan 37 reinas del bambuco para elegirse, digamos, como tal reina, virreina y demás. Entonces, en ese sentido, ustedes se pueden imaginar el dinamismo económico que genera para para un municipio, para una región específicamente hablando, y no hablo solamente de Neiva, porque en Neiva se hacen esos desfiles, bueno, en todos los municipios, pero digamos, se centraliza, digamos, en Neiva. Es que los turistas no visitan solamente Neiva, visitan el Huila. Ellos llegan a Neiva, miran el desfile, pero ¿qué hacen después? No, vámonos para la mano del gigante. No, vámonos para un mirador que observe, digamos, el paraíso del Huila, se llama, en el municipio de La Plata. Entonces, en ese sentido, ellos no vienen solamente a ver el desfile que pasó en Neiva, ellos vienen a visitar el Huila porque se toman ese espacio de vacaciones, ¿verdad? Muchachos, ¿alguna duda, inquietud hasta este momento? No, ahí está súper chido. Perdón, Listo. chévere. Vale. No, profe, Profe, no pero no es ninguna que yo creo que pregunta. ahí se debería como hacer como un tour comparado en Bogotá. Deberíamos, pues ahorita que se me vino a la mente una idea, buscar como la alternativa desde Bogotá, porque digamos que los extranjeros llegan a Bogotá y luego ya haríamos como esa ruta conociendo todos los pueblitos hasta llegar a Putumayo, ¿no? Sí, Putumayo es uno de los departamentos, digamos, que hace parte de la Amazonía, pero es más visto en temas de la cultura indígena. Ellos sí. vienen más por el tema de, sobre todo los extranjeros, por temas de salud y bienestar, ¿no? Toma del viaje y eso. Y yo Ujú. creería que sería bueno armar una ruta así. Esas, digamos, pueden llegar a ser propuestas interdepartamentales que se generen entre departamentos, ¿sí me hago entender?
Y Digamos, pueden ser, digamos, algunos proyectos de articulación turística que se generen desde, digamos, el departamento del Huila, el departamento del Putumayo, el departamento del Caquetá también, por sus paisajes naturales también que disfruta. Entonces, en ese sentido, son quizá visualizaciones y ahí está la innovación, muchachos. Entonces, no existe una ruta turística establecida desde el del departamento del Huila, el departamento del Caquetá, al departamento del Putumayo. Ahí ustedes pueden innovar. Ahí existe la innovación, muchachos. ¿Listo? Bueno, muchachos, brindamos esos 5 minuticos. Son las 7:07 para poder llenar el enlace de asistencia, ¿vale? Ya lo compartió Tatiana, se los vuelvo a compartir aquí en el enlace, en el chat. Y por favor, pasados esos 5 minuticos, continuamos con la clase del día de hoy. Tengo exactamente, y me quiero disculpar, 11% de batería. Quiero tratar, digamos, de abarcar la mayor cantidad de información posible, pero si en caso tal no se abarca en su totalidad, pues brindamos como ese espacio para el día de mañana. Bueno.
Bueno, muchachos, ya estoy un poco más tranquilo, ya llegó el internet, ya digamos podemos terminar con normalidad la capacitación del día de hoy. Entonces, en ese sentido, continuemos. ¿Me confirman si me están escuchando en este momento? Sí, profe, sí se escucha. Vale, muchas gracias. Entonces, hablemos ahora sobre los componentes de los ecosistemas de innovación. En primer lugar, muchachos, está el componente humano. ¿Listo? Para mí, en lo personal, es como el corazón del ecosistema. Aquí ¿por qué lo digo? Porque pues las ideas no surgen simplemente de los escritos, no surgen de las máquinas. Las ideas realmente surgen desde las necesidades de las personas, de la curiosidad de ellas, de las ganas de mejorar, de su experiencia y de su deseo de poder resolver un problema que existe en una comunidad. ¿Listo? En las regiones, digamos, este componente humano está representado por los productores, por las mujeres cabeza de hogar, por los campesinos y por los emprendedores y profesores y demás. ¿Listo? Entonces, cuando una comunidad empieza a creer que puede crear algo nuevo, ahí es cuando realmente nace, digamos, el término innovación. Por eso, más que enseñar tecnología, la esencia, digamos, de este módulo es que nosotros fortalezcamos esa confianza en la gente y en su propia capacidad de poder transformar el entorno bajo el cual está ejecutando una actividad como actor del ecosistema. Listo, el primer componente, el humano. Hablemos del segundo componente. Ya sería un componente institucional. Aquí entran las universidades, entran los centros de formación como el SENA, las alcaldías, las cámaras de comercio, las entidades que brindan algún tipo de acompañamiento o brindan algún tipo de recurso. Esas instituciones son como los árboles grandes, digámoslo desde ese punto de vista del bosque, porque dan sombra, dan soporte, dan protección, dan entendimiento. Entonces, esos cumplen ese papel fundamental porque ayudan como tal a que las ideas se formalicen. ¿Listo? Ayudan a que las ideas se validen, se conviertan en proyectos sostenibles, pero también digamos, tienen ellos mismos que aprender a escuchar. Digamos, un ecosistema que realmente nosotros lo consideramos fuerte es porque se construye cuando las instituciones y los ciudadanos trabajan en doble vía. ¿Por qué digo eso? Porque comparten conocimientos y respetan al mismo tiempo los saberes locales. El tercer, digamos, componente estaríamos hablando sobre ese componente empresarial y productivo. Este, digamos, es el que representa a ustedes como empresarios. Pueden ser grandes, medianas, pequeñas, microempresas, esos emprendimientos y a esas cooperativas. Entonces, esos son los que transforman como tal esas ideas en productos, las transforman en servicios concretos. Digamos, en economía popular, este componente está presente en los mercados campesinos, en las asociaciones de productores, en los grupos de mujeres que fabrican alimentos, en el grupo de mujeres que fabrican artesanías, en los talleres familiares que prestan algún tipo de servicio. Entonces, lo importante aquí como tal no es que nosotros visualicemos el tamaño de la empresa. ¿Listo? Lo importante es que nosotros visualicemos esa capacidad de innovar. Y nosotros también recordemos que innovar no siempre es inventar algo, es como hacer las cosas de una manera distinta, más eficiente, con mayor valor agregado para el cliente y la comunidad en general. Entonces, también tenemos, digamos, como el componente del conocimiento y la tecnología.
Claro está, la tecnología, digamos, va de la mano con la innovación. Que yo les he dicho que no necesariamente tiene que ver con tecnología, pero tampoco la quiero excluir. ¿Listo? Bueno, cuando yo digo que el componente de conocimiento y la tecnología, este no se refiere solamente a computadores, a laboratorios, a workshop. Eh, Lo que en sí quiere hacer enfoca de todo tipo de saber que permite mejorar algún tipo de proceso. Puede ser una técnica de cultivo ancestral, puede ser una receta tradicional, una forma artesanal de trabajar la madera, una aplicación digital creada por jóvenes del pueblo y demás. Acá lo que cuenta como tal es que se genere ese conocimiento, se comparta también y también se use para resolver esas necesidades reales de la comunidad en general. En algunos casos, digamos, la tecnología puede llegar a ser un tanto sofisticada, en otros casos puede llegar a ser sencilla, en otros casos será útil si logra, digamos, mejorar la vida de las personas y demás. Entonces, un quinto componente, podríamos hablar sobre la infraestructura que incluye, digamos, esos espacios físicos y espacios virtuales donde ocurre como tal la innovación. Son esos centros de acopio, son esos talleres comunitarios, son esos laboratorios, son ferias, son coworking o son plataformas digitales que conectan productores y consumidores al mismo tiempo. ¿Listo? Sin esos espacios como tal, esas ideas que se generan solamente se van a quedar dispersas. Entonces, lo que permite la infraestructura es poder reunir tanto actores como consumidores a esa gente para poder, digamos, intercambiar experiencias, visibilizar los resultados. Por último, encontramos, no menos importante también, encontramos el componente cultural, muchachos, que es el que suelo, digamos, bueno, ¿cómo decirlo? Me gusta definirlo como que es un suelo fértil donde todo crece. ¿Por qué? Bueno, la cultura de innovación se basa como en valores como la colaboración, como la confianza, como el respeto, la creatividad, la apertura al cambio que tenemos nosotros. Entonces, en muchos territorios todavía se piensa que innovar es un asunto de los expertos o de las grandes ciudades, pero la cultura de innovación a nosotros lo que nos enseña es algo un tanto contrario, que todos podemos aportar, que nos podemos equivocar, también y eso pues también es aprender, ¿verdad? Y que trabajar también juntos para generar mejores resultados, para poder competir entre nosotros. Cuando una comunidad adopta esa mentalidad, ese ecosistema va a poder fortalecer naturalmente, muchachos. Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este preciso momento? Para mí todo claro, profesor. Vale, muchachos. Muchachos, no sé si en algún caso se desconecta la llamada, espero me disculpen, me están apareciendo mensajes de que mi internet es inestable. ¿Vale? Bueno, Perdón, profesor, acá señor. también tengo problemas. Que también Ah, acá tengo problemas. He tenido que estar vale, ingresando como 3 veces. ¿Ah? vale, sí, ¿No señor. será, no será el fenómeno del AI Atlas? Sí, eso es como una teoría, pero pues todavía no está comprobado. Bueno, continuemos entonces con la Buenas. capacitación de hoy. Bueno, en el ecosistema de innovación, el emprendedor es como una especie de semilla. ¿Por qué? Porque es quien realmente impulsa un movimiento, quien trae como esa chispa de creatividad, trae voluntad de cambiar cosas. Yo siempre digo que sin emprendedores pues no habría innovación, ¿verdad? Porque son ellos quienes se atreven literalmente a pensar un tanto distinto y a probar si quizá eso funciona.
En aspectos como la economía popular encontramos emprendedores todos los días. El campesino que prueba una nueva forma de empacar su producto, la madre que transforma su cocina en un pequeño negocio de alimentos saludables, el joven que empieza a ofrecer servicios digitales en su municipio. Todos ellos son emprendedores, muchachos. Algunos tal vez no lo saben, no lo ven desde el punto de vista como emprendimiento, pero su actitud, ese esfuerzo que está generando, ese deseo de crear algo distinto, los convierte en el corazón de cualquier tipo de ecosistema de innovación. Ahora bien, muchachos, cuando yo hablo de startups, es porque me refiero a esos emprendimientos que nacen con una visión de crecimiento más rápido y que quizá muy probablemente vaya a tener un alto componente de innovación. Generalmente, un startup, aparte de buscar vender un producto, lo que realmente enfoca es en resolver un problema de una manera distinta. Se apoya, digamos, como en algún tipo de tecnología, en creatividad, en un modelo de negocio novedoso y probado y verificado por otra empresa. Entonces, pero no debemos creer que las startups mm, no solamente existen, digamos, en Bogotá, en Medellín, en Silicon Valley. Entonces, en nuestras regiones, perdón, en nuestras regiones también hay startups, solo que con una identidad un tanto más local. Por ejemplo, un grupo de jóvenes que se sienta, desarrolla una aplicación para conectar productores rurales con compradores urbanos y está creando quizá una startup de manera rural, ¿cierto? Porque está conectando esos dos sectores. Una asociación que transforma residuos agrícolas en abono orgánico puede también convertirse en una startup verde. La clave es que, bueno, está en esa capacidad de generar una solución nueva y que pueda crecer y que se pueda replicar. Bueno, el papel de los emprendedores y de las startups dentro de ese ecosistema de innovación es un tanto no es muy importante, muchachos. ¿Por qué lo digo? Porque ellos son los que generan el cambio. Son esos primeros en detectar esas oportunidades donde otros quizás solamente se sientan y observan dificultades. Son quienes demuestran que la innovación puede surgir de algún tipo de necesidad. Muchas veces, muchachos, las mejores ideas surgen cuando realmente sentimos que nos falta algo, cuando no hay empleo, cuando el mercado quizá no ofrece lo que la gente está necesitando, o también cuando las condiciones parecen un tanto, digamos, difíciles, adversas. Entonces, un emprendedor no se detiene ante eso. Más bien simplemente se sienta y se pregunta, se rasca la cabeza y dice, ¿cómo yo puedo hacer esto de una manera distinta? Y a partir de esa pregunta nacen proyectos que realmente transforman una sociedad de manera realista. ¿Listo? En las regiones, los emprendedores cumplen además un rol social muy importante. Ellos no se enfocan solamente en crear ingresos para sí mismos. Ellos se dan esa oportunidad de dinamizar una economía local, en generar un empleo, en contagiar, digamos, a otros con su ejemplo. Entonces, cuando un emprendedor logra organizarse, logra registrar su marca, mejorar su producto, o quizá abrir un nuevo canal de venta, está inspirando a una nueva comunidad. En ese momento, la innovación deja de ser individual y se vuelve colectiva. Esa es una de las metas, muchachos, más grandes de este módulo. ¿Por qué lo digo? Porque cada uno de ustedes eh, quiero que entienda ese esfuerzo que está generando, por pequeño que parezca, pero que está aportando a la construcción de un ecosistema regional de innovación. Pensemos algo.
me gusta visualizar que ningún emprendedor crece solo, porque, bueno, porque por eso es tan importante que los ecosistemas de innovación brinden ese apoyo a las startups y a los emprendedores a través como de redes de acompañamiento, a través de espacios de formación, asesoría financiera, oportunidades de conexión. Entonces, en Colombia existen muchos programas públicos, muchos programas privados que ofrecen esos apoyos, muchachos. Pero a veces el primer paso como tal es que nosotros nos animemos a buscarlos. Muchas veces solamente nos quedamos en en la comodidad de nuestra casa, de nuestra empresa y no buscamos como esos apoyos que posiblemente nos puedan brindar un espacio significativo y que aporte, digamos, al crecimiento de mi empresa. ¿Listo? Muchachos, quiero escucharlos a ustedes. ¿Algún tipo de duda, tipo de inquietud? ¿Todos ya llenaron el enlace de asistencia o hay alguien que le falte? A mi abuela le manda vitamina D. Muchachos, Profe, yo sí llené, no hay inconveniente. vale, muchas gracias, Carlos. Listo. Entonces, en ese sentido, doy por entendido que ya llenaron. Eh, Dime. profe, qué pena, yo no la he diligenciado la de hoy. Ok, perfecto, no pasa nada. Aquí te compartí el enlace de asistencia, bueno, Muchas gracias. por el chat. Muchachos, de manera reiterada, quiero tomar unos 2 minutos para expresar mis disculpas iniciales, porque pues ahora hay más empresarios que quizá no hayan escuchado esto desde un aspecto inicial de la clase y la capacitación de hoy. Muchachos, no sé si ya exploraron el documento PDF que yo les compartí en el grupo. Me disculpé formalmente ante ustedes porque compartí una información que no se debía compartir todavía porque era simplemente un borrador que puede estar sujeto a cambios. Ese borrador a mí me lo suministraron para poder hablar con ustedes los servicios de innovación bajo los cuales estaban regidos la convocatoria. ¿Listo? En ese sentido, la información que les suministré no está oficializada, no está validada por parte de Innovagric, por lo tanto, no es una información netamente confiable. Entonces, ignoren cualquier información precisa aparte de de la información compartida en cuanto a los servicios de innovación. ¿Listo, muchachos? Entonces, nuevamente, humildemente les pido disculpas por lo ocurrido el día de ayer. Bueno, entonces, hablemos ahora sobre empresas e instituciones que proveen de algún tipo de financiamiento, mentoría, recursos técnicos para fortalecer la innovación. Hablemos de las empresas. Cuando yo digo empresas, no estoy buscando grandes compañías y grandes multinacionales. En este módulo hablamos como tal de empresas en el sentido más amplio desde microempresa familiar hasta alguna cooperativa campesina o un emprendimiento que apenas quizá estén haciendo. ¿Listo? Todos ellos son en esencia empresas porque transforman ideas, transforman productos, transforman servicios que llegan a la gente, que llegan a los consumidores. Las empresas son las que realmente se sientan y prueban ese tipo de innovaciones en el mundo real, las que arriesgan, las que invierten y las que demuestran que una buena idea sí puede convertirse en una fuente de empleo y en una fuente de bienestar. En muchas regiones de Colombia, eh, son precisamente esas pequeñas empresas, son esas medianas empresas las que claramente sostienen una economía regional. Pensemos, por ejemplo,
en una molienda o un grupo de mujeres que crea una microempresa de confecciones con diseños típicos de una región. Entonces, en ambos casos que podemos visualizar nosotros, estamos viendo empresas que además de generar ingresos, pues están preservando una cultura, están fortaleciendo un tejido social. Estas empresas no solo producen bienes, producen confianza, producen redes, producen sentido de pertenencia. Por eso, cuando nosotros hablamos de innovación, debemos como reconocer ese papel de las empresas que no es únicamente económico, es, es un papel también muy comunitario y cultural. Una empresa innovadora no es necesariamente la que tiene más tecnología, es la que está dispuesta a aprender, está dispuesta a escuchar, está dispuesta a adaptarse. Por ejemplo, una panadería que decide reducir el uso de plásticos, mejorar sus procesos de higiene o incluir un pan sin gluten, que pues ya con eso estaría innovando, ¿verdad? Una finca que empieza a usar abono orgánico y a su vez también empieza a diversificar sus cultivos, pues también está innovando. Una tienda de barrio que capacita o que se capacita mejor en redes sociales para llegar a nuevos clientes, también está innovando, muchachos. ¿Listo? Ahora bien, pasemos a otro gran actor que serían esas instituciones. Esas instituciones, cuando hablamos de ellas, son como ese soporte técnico, educativo, normativo del ecosistema. Pueden incluir algún tipo de universidad, centros de formación, alcaldías, cámaras de comercio, corporaciones autónomas, secretarías de desarrollo económico, organizaciones no gubernamentales y también pueden ser, digamos, las entidades nacionales que diseñan políticas de innovación. Su función, muchachos, como tal principal es que creen esas condiciones para que la innovación pueda surgir o pueda florecer dentro del contexto del ecosistema. Eso significa ofrecer capacitación, ofrecer acompañamiento, asesoría técnica, financiera y aspectos, digamos, de encuentro donde todos los diferentes actores puedan conectarse. A veces se tiene como esa idea de que las instituciones son un tanto distantes o quizá demasiado formales, pero su papel puede ser un tanto más unido, más cercano cuando trabajan de la mano con comunidades, por ejemplo, como el SENA, llegando a una vereda para poder capacitar campesinos, unas buenas prácticas agrícolas y demás. Ese fortalecimiento en capacidades locales pues está fortaleciendo el tejido social. Cuando una universidad abre sus puertas para que los estudiantes también gestionen sus proyectos como emprendimientos locales, pues está impulsando la transferencia de conocimiento. Cuando la administración municipal apoya esas ferias de emprendimiento o mejora también la infraestructura de los mercados locales, también está fomentando la innovación. En todos esos casos que yo les acabo de mencionar, pues están cumpliendo con esa función específica, ser habilitadoras como tal de un cambio social. Desde el punto de vista personal, me gusta pensar que las instituciones son como esos troncos de los árboles en un bosque. Son firmes, son estables, son capaces de sostener a otros, pero que cada bosque prospere, pues no simplemente va a bastar con que existan, ¿cierto? Deben conectarse entre sí por medio de raíces, por medio de emprendedores, o sea, pues las raíces van a ser las personas. De nada nos sirve a nosotros que las instituciones que trabajan de manera aislada o una empresa que no dialoga con su entorno,
El verdadero ecosistema se construye cuando las empresas y las instituciones se reconocen como aliados, muchachos, no simplemente como entes separados. Visualicémoslo desde el punto de vista práctico. Esto, digamos, significa que las empresas pueden buscar activamente el acompañamiento institucional y las instituciones deben aprender a escuchar las necesidades reales del sector productivo. Por ejemplo, si un grupo de emprendedores rurales necesita maquinaria o algún tipo de asesoría, puede acudir a entidades locales para poder gestionar algún tipo de proyecto. De la misma forma, si una universidad investiga sobre innovación agroindustrial, por ejemplo, debe pensar cómo sus resultados pueden aplicarse en su región en específico. Solo cuando esas dos partes se articulan, el ecosistema puede ganar una fuerza, puede volverse un ecosistema sostenible. Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este momento? Muchachos, están bastante calladitos el día de hoy. No, profe, de mi parte no. Vale. No, profe, es que no hay que preguntar. Claro, como el agua el sangoyaco. ¿Qué es sangullaco? Es un río, profe, un río que hizo el estrago acá, ¿no, compañero? Ese es. Y por lo general permanece sucio. No, no, pero está claro, es un decir nomás. Ah, ok, ok. Es un decir, digamos, de allá del Putumayo, de Mocoa. Sí, sí. De Cada Mocoa, uno el de la Avenida Torrencial, por ahí pasó. Ah, ok, ok. Algo que, bueno, no lo conozco, no. Por eso, digamos, quedé como en un limbo todavía. Bueno, tiene que venir a... Profe, esos innovadores startup, empresas startup o emprendedores startup buscan es un escalonamiento ya más alto que una MIPYME. Sí, ahí tenemos que diferenciar en startups y startups. Sí, Hablamos nosotros de startups, que son como esas vinculaciones que se generan internamente entre dos o más emprendimientos en aras de garantizar, primero, innovación y segundo, un fortalecimiento económico y social de una región en específico, ¿cierto? sí, sí. Eso, digamos, es lo que nosotros visualizamos dentro del contexto de startups. Entonces, sí, la idea es de que cuando un emprendimiento se quiere vincular por medio del modelo de startups, se visualice que quiere crecer rápido, claramente. Si hace algún tipo de convenio con una empresa, pues lógicamente debe haber un nivel de participación en ese convenio, ¿no? Entonces no quiere decir de que todo el 100% de las ganancias y utilidades van a ser para la empresa que está creciendo en modelo emprendedor innovador, porque pues va a haber, digamos, una participación técnica, tecnológica, presupuestal, humana, en contrapartida por la empresa que está realizando el startups. ¿Listo? Bueno, hablemos de lo que es infraestructura. Cuando decimos esto es ante todos esos lugares, esas herramientas, esas condiciones que permiten que la innovación pueda manifestarse. No hablo de infraestructura física solamente, también existe, digamos, el contexto de la infraestructura social, de la infraestructura digital. Quiero que, bueno, también mostrarles que la infraestructura de innovación puede ser tan diversa como las mismas regiones. Por ejemplo, un centro de acopio donde los campesinos llevan su producción, aunque pues parezca, digamos, un lugar sencillo, una galería cualquiera, puede convertirse como en ese espacio de innovación si ahí realmente se organizan
esos procesos de clasificación, esos procesos de empaque, ese valor agregado o la comercialización colectiva que se genera, ¿cierto? Un salón comunal que tal vez siempre han usado para poder manifestar sus reuniones. Eso puede transformarse temporalmente en un espacio de formación, un laboratorio de ideas, un punto de encuentro entre emprendedores y entidades de apoyo. En la economía popular, nosotros podemos encontrar mucha infraestructura que nunca se ha nombrado como tal, pero que realmente está cumpliendo un rol muy importante, un rol vital dentro de las empresas. Ejemplo, las plazas de mercado, los talleres familiares, los pequeños centros artesanales, un espacio de feria, por ejemplo, una cocina comunitaria. Entonces, todo eso está jugando un papel importante. Cada uno de esos espacios puede convertirse en un nodo, llamémoslo desde ese punto de vista, del ecosistema de innovación y está utilizado, digamos, estratégicamente. A veces, lo único que, digamos, reconocemos que hace falta es como una, ¿cómo decirlo? Como una mejor organización de lo que ya existe. Por eso cuando nosotros trabajamos con capacidades regionales, una de las primeras tareas es que identifiquemos qué infraestructura ya tiene la comunidad y cómo podemos potenciarla. Por otro lado, la infraestructura digital ha tomado como ese papel fundamental en los últimos años. En muchas regiones, el acceso a Internet se convierte en un puente entre territorio y el mundo. Nosotros no podemos simplemente llegar y subestimar ese poder de un teléfono celular con datos porque permite hacer muchas ventas, permite aprender nuevas técnicas, permite conectarse con clientes, participar en redes de colaboración, instalación de inteligencias artificiales que quizá atienden mejor a un cliente que ni los mismos trabajadores que podemos nosotros llegar a tener. Entonces, cuando un emprendedor rural aprende a usar WhatsApp Business, aprende a usar redes sociales, o una plataforma de venta, pues esa persona está usando infraestructura digital de innovación. Aunque parezca algo cotidiano, muchachos, ese simple paso transforma su forma de producir, su forma de vender, su forma de relacionarse. ¿Listo? Ahora, pensemos nosotros en la investigación. Es como un componente que a veces parece lejano en materia, digamos, de la realidad empresarial, pero que, ¿cómo decirlo? Que en verdad está mucho más cerca de lo que realmente nosotros estamos pensando. La investigación no se hace, como lo he venido diciendo, en laboratorios con patas blancas, muchachos. También nace de la experiencia, nace de la observación, nace de la voluntad de usted poder mejorar. Cada vez que un productor experimenta con un nuevo abono, cuando un comerciante prueba una nueva receta o cuando un artesano busca una técnica un tanto más eficiente, pues está investigando, ¿cierto? Esa forma de investigación basada como en la práctica y del conocimiento tradicional es tan valiosa como la investigación académica como tal. Sin embargo, en los ecosistemas de innovación también es importante la investigación formal, muchachos. Esa investigación que se realiza por medio de universidades, por medio de centros de estudio, por entidades técnicas, esos actores producen conocimientos que pueden ayudar a empresas a poder, digamos, mejorar esos procesos internos, a desarrollar nuevos productos o a quizá adoptar tecnologías apropiadas al territorio. Lo importante aquí es que ese conocimiento no se quede encerrado solamente en documentos o en bibliotecas. Debe literalmente transferirse al territorio, muchachos. Debe llegar a manos de la gente, debe traducirse a mejoras concretas.
Una región avanza cuando realmente logra unir esas dos formas de investigación, tanto la académica como la investigación comunitaria, muchachos. También quiero mencionar que la investigación no siempre la visualicemos nosotros desde el aspecto costoso, económicamente hablando. Existen metodologías simples que son accesibles, que permiten a las comunidades identificar problemas, analizar alternativas, diseñar mejoras, ¿cierto? Por ejemplo, un grupo de productores puede medir tiempos, puede medir costos, pérdidas de su proceso actual, ¿cierto? Con esos datos pueden tomar algún tipo de decisión más informada porque pues ya está haciendo una decisión basada en datos. Eso ya es una investigación aplicada, muchachos. Un taller de confección puede probar distintos materiales y técnicas para poder aumentar la duración de una prenda. Una microempresa de alimentos puede experimentar con empaques ecológicos o nuevas combinaciones de ingredientes. Todas esas acciones, pues si la miramos desde el punto de vista real, parecen simples, ¿cierto? Pero son formas fuertes de investigación que nacen del deseo de poder aprender y de poder mejorar, muchachos. Muchachos, dudas, inquietudes hasta este en preciso momento. Muchachos, hoy están demasiado callados. Firmes, profe, firmes. Firmemente, De mi parte también todo comprendido, profe, gracias. vale, muchas gracias. Bueno, en ese sentido, muchachos, continuemos con la capacitación. Por favor, si tienen dudas, inquietudes, manifiéstenlas. Háganlas saber, aclarémoslas inmediatamente. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos sobre apertura, sobre riesgo, sobre colaboración. Comencemos con la apertura. La apertura, digamos, es como esa disposición interior a poder escuchar, a aprender algo nuevo, a permitir que como que entren ideas diferentes en nuestra rutina. Muchas veces en los territorios la gente lleva años de la misma manera. Y claro, esa experiencia pues es valiosa porque sabe que si me funciona, pues me quedo quieto y ya no más. Pero cuando esa experiencia se convierte como en una barrera al cambio, la innovación claramente se va a bloquear, ¿cierto? Por ejemplo, muchachos, no sé si ustedes, creo claramente que sí, si sé yo que tengo 30 años, pues lo más probable es que todos ustedes también lo conozcan. En algún momento, cuando salió el teléfono celular, era común encontrar en tiendas o en casas de barrio, se venden minutos a 200 pesos, después bajaron a 100 pesos. Entonces, por muchos años, o sea, estoy hablando de 2, 3 años aproximadamente, las personas vendían minutos tranquilamente y no ocurría absolutamente nada, ¿verdad? Porque claramente no todo el mundo tenía la capacidad económica de poder comprar un teléfono y si la tenía, no tenía la capacidad económica muy probablemente de comprar un plan celular, ¿cierto? En ese sentido, una persona se arriesgaba a comprar el plan celular, pero vendía minutos. Entonces llegaba el vecino, llegaba la vecina, vecino, un minuto, claro, sí señor, dígame el número, uno le marcaba y le entregaba a la persona para que hablara. La resistencia al cambio surgió cuando los planes de teléfono, de telefonía se volvieron asequibles. En ese momento, las personas que vendían minutos, ¿qué fue lo más probable que hicieron? Crearon un SAI. Crearon, digamos, venta de internet y le agregaron las ventas de minutos para que no se acabara el servicio, pero pues también estaban vendiendo internet y a su vez vendían dulces y a su vez tenían quizá unos juegos de Xbox o PlayStation que les podían brindar algún tipo de entrada
de forma muy tradicional. Entonces, en ese sentido, ellos se vieron obligados a visualizar un cambio, a no quedarse simplemente con lo que ya tenían y a verse forzados a abrir su mentalidad a un cambio que claramente ya necesitaba ingresar al mercado. En la economía popular, esto es como claramente una vendedora de empanadas, por ejemplo. Esa persona decide, digamos, recibir capacitación en manipulación de alimentos, aunque pues quizá pueda llevar 20 años trabajando, esa persona pues está practicando esa nueva apertura, está abierta al cambio, ¿cierto? Un campesino que, digamos, abre las puertas de su parcela para que ingrese un técnico y le enseñe una nueva técnica de riego, pues está abriendo su experiencia al cambio, ¿cierto? Un artesano que decide modernizar su forma, digamos, de vender, pasando de una feria local a unas redes sociales, pues esa persona está demostrando una apertura. Así se empieza la innovación, muchachos. No con grandes máquinas, sino con una especie de mente abierta que se atreve a escuchar, que se atreve a aprender y a intentar algo nuevo. Pensemos ahora en el riesgo, muchachos. Este es como quizás el elemento que más cuesta. Porque lo digo, nadie se ingresa o se inmersiona en el campo del emprendimiento queriendo perder, claramente, ¿verdad? Esperen, estoy admitiendo personas que están ingresando. Les decía que nadie quiere ingresar a emprender para perder, nadie quiere ingresar para equivocarse, nadie quiere invertir tiempo y dinero en algo que quizá sabe o no sabe si va a funcionar. Pero quiero que, digamos, lo visualicemos desde algo, un punto de vista distinto. Lo digo, digamos, desde que innovar siempre aplica un nivel de riesgo. E inclusive tener un emprendimiento, una empresa implica un nivel de riesgo. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, en materia de innovación, porque innovar es como salir de ese camino conocido, de esa zona de confort que ya nosotros tenemos. Sin embargo, acá no se trata de tener un riesgo ciego o un tanto impulsivo. Lo que realmente se visualiza con la innovación es tratar de premeditar ese riesgo, de medirlo, de hacerlo responsable, de poder visualizarlo desde un nivel de acompañamiento y consciente. ¿Listo? Un riesgo que nace de una evaluación, de un pequeño experimento, de un prototipo, de una prueba, pues es un riesgo controlado. Hablemos, digamos, de un ejemplo, hablemos de una asociación campesina. Ellos deciden probar una nueva variedad de tomate que promete más, digamos, resistencia al clima. Entonces, ellos no van a sembrar todo el cultivo con esa nueva semilla. Ellos, digamos, lo siembran primero en una pequeña parcela para poder observar los resultados. Quizá efectivamente sí es verdad que es más, digamos, resistente al clima, pero el nivel de cargue y productivo por mata, digamos, en cuanto al tomate, pues claramente va a ser menor. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a suceder? Ellos ingresan a controlar y a mitigar el riesgo posible que puede efectuarse post cosecha. Eso, digamos, es un riesgo responsable. Otro ejemplo, una microempresa de alimentos quiere sacar una nueva presentación de un producto. En vez de hacerlo masivamente, pues ellos quizá ingresan, hacen una prueba de un grupo pequeño de clientes para poder recibir algún tipo de retroalimentación. Eso también es un riesgo responsable. El riesgo claramente no se va a eliminar nunca, muchachos. Se va a gestionar. Y un territorio, digamos, que aprende a gestionar ese riesgo se vuelve más fuerte, se vuelve más competitivo, se vuelve más innovador. ¿Entendido, muchachos? Sí, señor, muy entendido. Gracias, profe. Perfecto. Aquí también es importante, digamos, entender que el miedo
como a ese riesgo, puede paralizar regiones enteras, muchachos. A veces escuchamos frases como, por ejemplo, mejor no intentemos porque eso no puede salir bien. Pues sí, claro, pues siempre puede fallar, muchachos. Mira, podemos preguntarnos nosotros y si realmente funciona y si ese intento, digamos, puede abrir unas nuevas puertas. Podemos visualizar y si el riesgo bien manejado puede mejorar la vida de muchas familias, aparte de la nuestra como emprendedores. Entonces, la innovación nunca ha sido como una tarea de gente temerosa. En realidad ha sido como esa tarea de gente prudente, pero que a su vez también es muy valiente. Es un ecosistema, digamos, de innovación que necesita de personas y necesita de organizaciones No, para que, que quede algo como, que confíen en lo que realmente vale la pena poder experimentar, muchachos. Que entiendan que equivocarse hace parte también del proceso y también que saben que cada intento les puede enseñar algo muy valioso. Y ahora quiero hablar del tercer elemento que sería como la colaboración. Este es sin duda como uno de los pilares más importantes. ¿Por qué lo digo, muchachos? Podríamos tener, digamos, sí, dime, Joana. Gracias, profesor. Qué pena. Es que me gustaría opinar algo antes de que cambies de tema en cuanto al riesgo, ¿no? Algo que me parece muy importante y que por supuesto creo que dentro de este curso y dentro pues de la experiencia eh, en nuestros emprendimientos hemos aprendido que es muy importante cuando hay riesgos. Su merced lo está diciendo, hay riesgos que son responsables, hay unos que son previsibles, otros que no, pero es muy importante que cuando realmente el riesgo nos alcanza, no nos demos por vencidos, digan, no, bueno, volviendo a su ejemplo, se murió el cultivo de tomates, entonces no lo vuelvo a intentar, eso no es para mí, cerremos, ¿sí? Porque muchas veces, y de eso se trata también, mmm, todo lo que estamos aprendiendo en este curso, la buena planeación. Y uno dentro de esa buena planeación tiene que prever esos riesgos y sobre todo como un plan de mitigación de los mismos, pero pues también uno tiene que tener como un plan alterno si ese riesgo te alcanza, ¿qué vas a hacer? Si lo vuelves a intentar y alistarnos con la capacidad en todos los sentidos, pues como para no darnos por vencidos y quedarnos ahí, y ahí quedó nuestro emprendimiento. Gracias, profe, por el uso de la palabra. Vale, Joana, perfecto. Muchas gracias por tu participación. Lo dijiste mucho mejor que yo. Cuéntanos, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Bueno, creo que de pronto se le alzó la manito sin querer. Bueno, ya se habla, perdió, ya, se señor. perdió, se perdió. Sí, señor. Bueno, íbamos ya en el tercer ejemplo, que era la colaboración como pilar, digamos, importante, ¿cierto? Digamos que podríamos nosotros llegar a tener apertura, podríamos asumir riesgos, pero si nosotros, digamos, no colaboramos entre nosotros, pues la innovación se puede quedar pequeña, muchachos, se puede quedar fragmentada. Si nosotros no ejercemos una fuerza conjunta, la colaboración, pues va a estar bastante, digamos, disminuida frente al crecimiento económico y social que puedan tener otras comunidades. Entonces, la colaboración significa realmente eso, trabajar juntos, compartir esas experiencias, apoyarse mutuamente, en reconocer que nadie avanza solo, muchachos. En los territorios donde la colaboración se vuelve como esa costumbre, la innovación pues claramente va a fluir con mayor rapidez porque las ideas circulan, los recursos se comparten, las soluciones también se multiplican.
Ejemplo, tres microempresas, todas del mismo barrio, venden productos distintos. Una vende jugos naturales, otra vende panadería artesanal, otra prepara almuerzos caseros. ¿Listo? Tenemos ya las tres microempresas. Si cada una trabaja de manera aislada, pues van a tener unas ventas limitadas, ¿cierto? Pero si ellas se reúnen, si ellas colaboran, digamos, conjuntamente, crean combos conjuntos, por ejemplo, comparten canales de entrega, gestionan compras al por mayor, incluso pueden hacer, digamos, publicidad grupal. Eso ya es una colaboración en el servicio de la innovación. Digamos, no requieren de dinero. Legalmente requieren es más de voluntad, de querer crecer conjuntamente. Otro ejemplo puede ser un grupo de emprendedores rurales que se unen, digamos, para poder participar en una feria regional, feria de emprendimiento. Juntos pueden, digamos, pagar el transporte, pagar el stand, pagar la alimentación, el material promocional, pero individualmente difícilmente podrían hacerlo. Pero en red ellos sí pueden manifestar y pueden llegar a lograr ese tipo de situaciones que estamos tratando de explicar. Entonces la colaboración también ocurre eh, cuando las instituciones, como por ejemplo el SENA, las alcaldías, administraciones municipales, las universidades o las cámaras de comercio, se articulan, perdón, con los emprendedores. Cuando la empresa permite que estudiantes realicen prácticas, pues ya ellos están colaborando, ¿cierto? Cuando la universidad abre sus laboratorios para un grupo de productores, pues ya está colaborando. Cuando la comunidad invita a técnicos y profesionales para poder recibir una capacitación, también están colaborando. La colaboración genera como esos puentes y esos puentes permiten que el territorio también avance conjuntamente, muchachos. Gabriel, ¿ya llegaste? ¿Tienes alguna duda, inquietud antes de cambiar de tema? Bueno, muchachos, dudas, inquietudes, aportes que quieran hacer a la temática charlada en este momento. Bueno, muchachos, nuevamente, digamos, son las 8:05 y este tema es un tanto extenso. Quiero dejarlo hasta aquí para poder trabajarlo el día de mañana. Eh, Nuevamente reiterarles como la disculpa solicitada desde el momento uno de la presente capacitación. Recuerden que esa información todavía está sujeto a demasiados cambios, puede cambiar y lo más probable es que cambie. Por lo tanto, digamos, no se fíen totalmente, digamos, de la información explicitada ahí. Lo único que sí está explícito, muchachos, y es importante que lo tengamos en cuenta, son los servicios de innovación bajo los cuales ustedes pueden ir trabajando y enfocando su proyecto de innovación. ¿Listo? Por lo tanto, si usted ya está iniciando su proyecto de innovación, inícielo bajo el concepto de los servicios de innovación que están establecidos allí, que sería ese 50%, ¿verdad? Muchachos, dudas, inquietudes, comentarios respecto a lo mencionado el día de hoy. ¿Algo, muchachos? No, profe, todo claro. Perfecto, muchas gracias, Amparo. Muchachos, entonces el día de mañana nos vemos a la misma hora, si Dios lo permite, para poder charlar acerca de los promotores y las comunidades. Eh, Ya casi terminamos este módulo. Legalmente era para terminarlo el día de hoy, pero pues ya mañana brindamos como el espacio chiquito para poder culminarlo y darle continuidad con la proyección del curso.
¿Listo, muchachos? Espero que tengan una muy feliz noche, que todo les salga de la mejor manera y nos vemos el día de mañana. Bueno, muchachos, Bueno, profe, feliz. Listo, profe. Feliz noche. Dios lo bendiga. Y a todos los compañeros, Dios los bendiga. muchas gracias, Carlos. Feliz noche. Buenas noches, profe, que tengan, y buena noche para todos, que tengan una excelente y bendecida noche. Muchas gracias, igualmente.